Hola hermanos, bendiciones para todos ustedes. ¿Será cierto, hermanos, que decir yo creo en Cristo, soy salvo? Con decir yo ya acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador y por eso ya tengo segura la salvación. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura sobre esto. Vamos a ver lo que dice en Lucas capítulo 13, del 23 al 24. Dice, alguien le preguntó: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Jesús respondió: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Palabra del Señor. Aquí escuchamos, hermanos, a una persona que le está preguntando a Jesús que si son pocos los que se salvarán. Y Jesús no le dice que sí o que no. Lo que les está diciendo es: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Entonces, ¿qué está diciendo? Que para salvarnos tenemos que esforzarnos. Tiene que haber un esfuerzo personal en cada uno de nosotros. Y vamos a seguir viendo lo que dice en mismo San Lucas, en el capítulo 16, versículo 16. La época de la ley y de los profetas se cerró con Juan. Desde entonces se está proclamando el reino de Dios y cada cual se esfuerza por conquistarlo. Palabra del Señor. Hermanos, aquí igualmente nos está diciendo el evangelista San Lucas que el reino de Dios se comenzó a proclamar de Juan el Bautista para acá, con nuestro Señor Jesucristo. Y dice que desde entonces se está proclamando ese reino de Dios y que cada cual se esfuerza por conquistarlo. Entonces, aquí estamos viendo de nuevo que para conquistar el reino de Dios se necesita un esfuerzo de cada uno de nosotros. Dice, cada cual se esfuerza por conquistarlo. Y yo me tengo que esforzar por conquistar ese reino. Tú te tienes que esforzar por conquistar ese reino también. Y vamos a seguir viendo en Mateo 12:12. Ahora el evangelista San Mateo también nos va a hablar sobre esto. Mateo 11:12. Desde los días de Juan Bautista hasta ahora el reino de Dios es cosa que se conquista y los más decididos son los que se adueñan de él. Palabra del Señor. ¿Escuchaste, hermano, hermana? Lo que nos dice Mateo también aquí en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 11, versículo 12. Dice, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista. Entonces el reino de Dios, yo lo tengo que conquistar. Jesucristo ya lo ganó para mí. Jesucristo es ese reino de Dios, pero yo lo tengo que conquistar. Tú lo tienes que conquistar. Y dice, y los más decididos son los que se adueñan de él. Entonces, para adueñarme yo de este reino, tengo que ser decidido, mi hermano, mi hermana. Tenemos que ser decididos a renunciar a nosotros mismos, así como Cristo le dijo a sus apóstoles y a la gente: el que quiera ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Entonces es una lucha continua de toda la vida. No es nada más decir: Jesucristo ya murió, ya me salvó y ya soy salvo, como muchos dicen. No, aquí la Biblia nos está hablando que debe de haber un esfuerzo personal para conquistar ese reino, y que los más decididos son los que se adueñan de él. Fíjate que se necesita decisión, decidirme
Tú te tienes que decidir por conquistar este reino que Jesucristo ya ha traído a la tierra, ¿sí? Para que nosotros podamos vivir ese reino, tenemos que ser decididos, tenemos que aceptar ese reino en nuestro corazón. Ahora vamos a ver lo que nos dice el apóstol San Pablo en Filipenses. También San Pablo nos va a hablar sobre esto, Filipenses 2:12. ¿Qué nos dice él? Dice: por tanto, amadísimos míos, que siempre me han escuchado, sigan procurando su salvación con temor y temblor. Y si lo hicieron cuando me tenían presente, háganlo más todavía cuando estoy lejos. Palabra de Dios. ¿Escucharon, hermanos, lo que está diciendo el apóstol San Pablo a los filipenses? No les está diciendo ustedes ya son salvos porque ya creyeron en Jesús, no. Les está diciendo que sigan procurando su salvación con temor y temblor. Porque podemos perder esa salvación. Podemos nosotros errar el camino. Podemos nosotros volver al mundo de maldad. Podemos volver a la vida de pecado. Entonces por eso dices que tenemos que seguir procurando, ¿sí? Procurando nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué, hermanos? Dice, y si lo hicieron cuando me tenían presente, háganlo más todavía cuando estoy lejos. Le está diciendo a la comunidad de los filipenses que no tienen que bajar la guardia, que tienen que perseverar trabajando por el reino de Dios, procurando su salvación con temor y temblor. Y eso es también para todos nosotros los cristianos, que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo y que creemos en el reino que nos ha traído, que nos ofrece. Pero tenemos también que seguir procurando con temor, ¿sí? Y con temblor esa salvación, para que no la vayamos a perder. Vamos a seguir viendo a San Pablo aquí en el capítulo 3, en el verso 12. Dice: no creo haber conseguido ya la meta, ni me considero un perfecto, sino que prosigo mi carrera hasta conquistar, puesto que ya he sido conquistado por Cristo. ¿Escucharon, hermanos, lo que dice San Pablo? Lo que dice la palabra de Dios. Dice: no creo haber conseguido ya la meta, ni me considero un perfecto, como muchos dicen, muchos que se llaman cristianos, ¿sí? Evangélicos, que dicen que ellos ya están salvos. No, dice San Pablo: no creo haber conseguido ya la meta, ni me considero un perfecto, sino que prosigo mi carrera hasta conquistar, puesto que ya he sido conquistado por Cristo. Él sigue su carrera hasta llegar a la meta. Dice: no, hermanos, yo no me creo todavía calificado. ¿Se fijaron? Lo que dice San Pablo: yo no me creo todavía calificado, o sea, no me creo todavía que ya tengo la salvación segura. No. Dice: pero para mí ahora solo vale lo que está adelante, y olvidando lo que dejé atrás, corro hacia la meta con los ojos puestos en el premio de la vocación celestial. Quiero decir, de la llamada de Dios en Cristo Jesús. Todos nosotros, si somos de los perfectos, tenemos que pensar así. ¿Se fijaron, mis hermanos? Nosotros, los cristianos católicos, tenemos que pensar así como piensa San Pablo, de que no estamos salvados. Yo no tengo segura la salvación ya, sino que nosotros no nos creemos ya calificados, y por eso tenemos que luchar día con día. Por eso tenemos que esforzarnos. Por eso tenemos que ser decididos para conquistar la corona de la vida eterna. Y sigue diciendo: y si no ven todavía las cosas en esta forma, Dios los iluminará, ¿sí? Para esos hermanitos que dicen que ya están salvos, Dios los va a iluminar un día, si escuchan esta palabra del Señor y creen en ella. Pues bien, vamos a ver ahora lo que nos dice
En Hebreos 3:12, el mismo San Pablo nos va a hablar sobre eso también en Hebreos capítulo 3, verso 12. Dice: cuidado, hermanos, que no hay entre ustedes alguien de mal corazón y bastante incrédulo como para apartarse del Dios vivo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que podemos apartarnos del Dios vivo? Dice: más bien, anímense mutuamente cada día mientras dura ese hoy. Que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado y llegue a endurecerse. ¿Se fijaron que podemos endurecernos y podemos dejarnos arrastrar otra vez por el pecado? Hemos pasado a ser solidarios de Cristo, pero con tal de que mantengamos hasta el fin nuestra convicción del principio. ¿Se fijaron, mis hermanos? Lo que dice San Pablo: hemos pasado a ser solidarios de Cristo, pero con tal de que mantengamos hasta el fin nuestra convicción del principio. Solamente así, hermanos, vamos a poder nosotros ir a reunirnos con Cristo en su reino. Si nosotros nos mantenemos solidarios, así como comenzamos desde el principio hasta el final. ¿Sí? Entonces, por eso Jesucristo nos va a decir también en San Mateo capítulo 24, del 12 al 13. Dice: y tanta será la maldad que el amor se enfriará en muchos, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Palabra del Señor. Ahí tenemos, mis hermanos, ¿sí?, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa doctrina de que creo en Cristo y ya soy salvo, no es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí tenemos la verdadera doctrina, ¿sí?, y lo que nosotros tenemos que creer, y lo que nosotros tenemos que saber sobre ganar el reino de Dios, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que ser decididos, y que tenemos que procurar con temor y temblor nuestra salvación. No sea que nos endurezcamos y volvamos a esa vida del pecado de la cual salimos un día. Bueno, mis hermanos, bendiciones para todos y que Dios les bendiga.